Estamos viendo, hermanos, hay una situación, hermanos, en el libro de los Hechos, o muchas situaciones, y estamos tratando de analizar, hermanos, algunas partes que pensamos, creemos que son relevantes de la iglesia primitiva. Ya vimos el día jueves, los que vinieron, hermanos, vimos acerca de Ananías y Zafira. Hermanos, solamente lo menciono, hermanos, porque ya lo estudiamos, ya vimos, hermano, y hoy vamos a ver, hermanos, a partir del versículo 12, dice la palabra: de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice, de la mano de los apóstoles, o por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esa era la iglesia primitiva. Entonces dice la palabra que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aquí está el secreto, hermanos. Para que sucedan prodigios y milagros, tiene que haber unanimidad en la iglesia de Cristo. ¿Y qué es unánime? Unánime, veíamos hace 15 o 20 días, hermano, que todos somos un cuerpo y cada uno miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no todos tenemos las mismas habilidades. Pero todas las habilidades, hermano, ayudan porque complementan al cuerpo de Cristo. Y hace un comparativo, hermanos, con nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros en su cuerpo tiene diferentes miembros, hermanos, y no todos los miembros tienen la misma función, pero todos los miembros se complementan para hacer un trabajo. Entonces, aunque tenemos dos pies, hermano, pero no los dos pies funcionan igual, aunque funcionan juntos para caminar. Amén. Entonces, y antes que yo jugaba fútbol, hermanos, ya tiene muchos años, hermano, yo era derecho y yo normalmente pateaba el balón con esta. Pero yo he visto, hermanos, yo veía, hermanos, que otros pateaban con la izquierda y le pegaban muy bien. Entonces, hermano, pero no todos tenemos las mismas funciones, hermano, hablando como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, pero todos nos complementamos, hermano, para ayudar y fortalecer y ayudar en el crecimiento de la iglesia de Cristo, hacia la madurez espiritual que todos y cada uno tenemos. Pero entonces todos tenemos que ser unánimes, integrarnos como parte de la iglesia. Y eso también en la iglesia de Corinto estaba causando división, porque pensaban que el que predicaba aquí era mayor que el que barre, y no es así. Todos somos iguales delante del Señor y tenemos que aceptar lo que el Señor nos ha dado. Pero piensan en otros lugares que los músicos son los más importantes, por los que son los que se mueven y son los que le ponen ambiente a la alabanza, hermanos. Pero no es así. Todos somos importantes y todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Entonces, para que haya milagros, prodigios, señales, tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar unánimes. Y dice, y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Estoy en el versículo 13. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, la iglesia primitiva estaba en un mover del Espíritu Santo tremendo. Tremendo, hermanos. Pero aquí dice que nadie se atrevía a juntarse. Y estaba viendo, hermanos, esta palabra en el griego, hermanos, y esa palabra quiere decir adherirse. Nadie quería adherirse a la iglesia. Y yo me estaba preguntando, porque hay otra cosa, dice, nadie quería adherirse, pero a la vez dice, y el pueblo los alababa grandemente. Dice, nadie se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Nadie quería adherirse y preguntaba yo, ¿por qué no se querían adherir?
Y hay dos razones, hermano. Por lo menos yo encontré dos razones por las que el pueblo que no creía en el Señor o que no era parte de la iglesia más bien, no se quería adherir. ¿Se acuerdan que el jueves, los que vinieron, hermanos, se acuerdan que el jueves hablábamos de Ananías y Zafira y hacíamos un comparativo entre lo que hizo Bernabé y lo que hizo Ananías y Zafira? Hicieron lo mismo, pero con motivaciones totalmente opuestas, extremas. Bernabé vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles, pero él lo hizo por amor a la gente que tenía necesidad. Ananías y Zafira lo hizo con otros fines, con otros propósitos y por querer engañar a los apóstoles, pero más que nada al Espíritu Santo. En el momento en que Pedro los confronta, primero Ananías cayó muerto ahí, y después Zafira, 3 horas después, igual cayó muerta ahí porque pretendió engañar al Espíritu Santo. Entonces, viendo esta situación, imagínense, hermano, la gente que no conoce a Dios, porque esto se supo, hermanos. En toda Jerusalén y aún más allá de las fronteras se supo lo que pasó. Entonces los que habían oído cómo Dios es un Dios justo, un Dios, hermano, que con una severidad tal, hermano, decían, hay que pensarla muy bien. Si queremos ser cristianos hay que pensarlo muy bien, porque el ser cristianos implica un compromiso con Dios. Implica ser genuinos, no perfectos, pero sí genuinos. Hay una diferencia entre ser genuinos y ser perfectos. Yo no soy perfecto. Si usted me busca me va a encontrar fallas. Amén. Y nadie en este lugar, ningún cristiano puede ser perfecto, pero sí podemos ser genuinos. Podemos cometer fallas, incluso hasta podemos en un dado caso lastimar a otros, pero una cosa es hacerlo con alevosía y otra cosa es hacerlo inocentemente. Entonces, hermano, vemos, hermano, que la iglesia de Cristo tenía que tener una fe auténtica, una fe genuina. Y tendría, hermanos, que tener una buena motivación para hacer las cosas, porque cuando la persona, el cristiano, pretendía engañar a Dios, hermano, se metía en graves conflictos con Dios. Y fue el caso de Ananías y Zafira. Cayeron muertos. Eso es por un lado. No se querían adherir por la situación de Ananías y Zafira, porque el Señor hizo justicia con ellos, hermano. Y no vamos a hablar de que fueron salvos, que no fueron salvos, eso no lo vamos a mencionar ahorita, hermanos. Pero la otra situación, hermanos, que vamos a ver o que estamos viendo es que para alguien que abrazaba la fe en Jesucristo, no era de estar jugando, porque era motivo de persecución religiosa de aquellos tiempos. Quien venía en los pies de Cristo, hermanos, dice, no osaban juntarse con los discípulos, porque imagínense, los discípulos estaban siendo perseguidos por el sumo sacerdote, por los ancianos, por los líderes de Israel, del templo, hermanos. Entonces, al ellos adherirse a ellos, hermano, la persecución también iba a ir en contra de ellos. Ahora, la persecución empezó, hermanos, veíamos días atrás, hermano, empezó con el favor que Dios hizo, con el milagro que Dios hizo al cojo de nacimiento. Ahí empezó, pero ¿hasta dónde ha llegado, hermanos? Porque con más ímpetu, hermanos, el pueblo, los apóstoles empezaron a predicar, y aunque les prohibieron, hermano, que predicaran, pero los apóstoles no podían, hermano, dejar de predicar obedeciendo a los líderes religiosos y desobedeciendo a Dios. Algunos, hermanos, yo sé que en esta parte a lo mejor hay una situación problemática, hermanos. Algunas veces nosotros pensamos en que no debemos de obedecer al hombre, sino obedecer a Dios. Y de hecho, así, hermanos, así lo expuso el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro, hermanos, puso como en una balanza. Si el gobierno nos impidiera, nos prohibiera
predicar el Evangelio, ¿lo dejaríamos de predicar? No debemos dejar de predicar el Evangelio porque este es un mandato de parte de Dios. Y seguimos adelante, dice la palabra, los que creían en el Señor aumentaban más gran en número de hombres y de mujeres. No se querían juntar, pero aumentaba el número por dos razones. Una es porque tenían que tener un compromiso real con Dios y no podían andar jugando con la fe. Y también porque el juntarse con los apóstoles implicaba persecución religiosa en aquellos tiempos. Y vamos a seguir adelante porque dice la palabra, los que creían en el Señor aumentaban en gran número de hombres y de mujeres. Tanto que sacaban, versículo 15, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Fíjense el poder que había en los apóstoles, porque pone como ejemplo Pedro, pero no era solamente Pedro, hermanos. Pedro es como que el que lleva ahí la batuta, hermanos, pero en realidad esto es lo que hacían los apóstoles. Cuando eran tantos los enfermos y quizás Pedro no podía poner la mano en cada uno de ellos, dice que los ponían en el camino o en las calles, hermano, para que al menos su sombra los tocara, hermanos, les hiciera sombra, hermanos, con su sombra sucedían los milagros. Yo sé que algunos han de estar pensando, yo quisiera eso. Y antes yo pensaba, yo hubiera querido ser uno de los apóstoles de Jesucristo. Pero cuando me pongo a pensar en todo lo que ellos vivieron, lo que sufrieron, digo, no sé si hubiera querido. ¿Cuántos quieren ser Pablos? ¿Cuántos quieren ser Pedros? Algunos apóstoles, hermano, murieron aserrados por la mitad. Otros murieron, hermanos, a espada. Otros murieron envenenados. Otros murieron, hermanos, de diferentes formas. Pero todos murieron con una muerte trágica, humanamente. Pero me llama la atención, hermanos, que todos murieron gozosos y alegres. Y vamos a seguir, hermano, porque aquí lo dice bien claro. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, porque aquí viene el punto de la persecución. Levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Estoy en el versículo 17. Se llenaron de celos. Y el 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Cuál era el delito de los apóstoles? Predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? Ese era el delito. Predicar el Evangelio y hacer prodigios y señales. Hacer milagros. Eso era su gran delito. Era algo absurdo. Y ahorita vamos a ver, hermano, que era algo absurdo que los mismos que estaban en contra, los mismos que les envidiaban ese poder, hermano, no pudieron juzgarlos, hermano. No pudieron juzgarlos. Y dice la palabra, le echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un milagro sucedió, hermanos. Los pusieron en la cárcel y durante la noche vino el ángel y los sacó. Un milagro más. Y quedaron sorprendidos, hermano. Voy a seguir leyendo. Quedaron sorprendidos porque dice el siguiente versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿A quién obedecieron los apóstoles? A Dios. Los líderes les habían dicho: no hablen más en ese nombre. Ya no hablen más. Ellos dijeron: no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Nuestro deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y es lo mismo, es el mismo principio para usted y para mí.
Si el gobierno nos prohíbe predicar, usted y yo tenemos que seguir predicando. Amén. Escondiéndonos o como sea, pero la palabra tiene que correr. Amén. La palabra se tiene que predicar. Y yo sé que ahorita se dice fácil, pero en su momento, quién sabe, hermanos. Porque van a llegar días, hermano, en que el evangelio se va a prohibir. Habiendo oído el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajesen. ¿Pero qué creen? Dice, pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. A nadie hallamos dentro. Dios sigue haciendo milagros, aún en este tiempo. Pero ¿sabe por qué no sucede lo mismo? Ya no sucede en la misma dimensión, porque no estamos dispuestos a hacer lo mismo que ellos hacían. ¿Quiénes están dispuestos a hacer lo mismo que ellos? ¿Alguien puede estar dispuesto a hacer lo mismo que ellos? Para empezar, hermanos, la iglesia primitiva se reunía todos los días de la semana. Ahora, solamente fue un ejemplo, pero si hablamos de la oración, hermanos, todos los días ellos oraban 3 veces al día. A las 9, a las 12, a las 3. Y si nos vamos a la noche, hermanos, también tenían sus tiempos de oración. Lo mismo que oraba Daniel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Amén. Lo mismo oraban los judíos 3 veces al día. Los apóstoles, ya ni se diga, 3 veces al día oraban. Y algunos dirán, es que yo oro para el desayuno, yo oro para la comida, yo oro para la cena. Pues no, eso no cuenta. Eso no cuenta. Porque ese es un agradecimiento que le damos a nuestro Dios por los alimentos. Tiene que ser de una forma separada, muy aparte de esa oración. Entonces, hermano, había muy dimensionada los milagros y las señales, hermano. Y dice la palabra que el ángel lo sacó, y dice, cuando oyeron estas palabras, el versículo 24, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ellos los pensaban en la cárcel. ¿Y dónde estaban? En el pueblo, estaban en el templo. Amén. Estaban en el templo enseñando la palabra de Dios. Amén. Y podemos hablar de milagros que el Señor ha hecho, pero vamos a continuar, hermanos. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, se presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Obedecieron a los guardias? ¿Obedecieron a los líderes? No. ¿A quién obedecieron? A Dios. No tenemos nosotros que obedecer a la gente. No tenemos que obedecer, hermano, a los líderes o los gobernantes que tenemos hoy en día, siempre y cuando, o más bien, si es que las órdenes de ellos contradicen lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que obedecerle siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios.
Y tanto que no obedecieron los apóstoles, hermano, porque llenaron todo Jerusalén y todo Judea de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y este es el tiempo, hermanos. Ellos les tocó ese tiempo, les tocó Jerusalén, y a nosotros nos tocó este tiempo. Y nos tocó nuestra área. Cada uno donde vive, ahí con sus vecinos, ahí en su comunidad, ahí debemos de predicar. Dice la palabra, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Es necesario, es una afirmación, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién obedece usted? ¿Seguros? Algunos obedecen a la esposa, otros obedecen al esposo. Y yo no me refiero a las cosas simples, me refiero a las cosas que contradicen la palabra de Dios. No, hoy no vayas al culto. ¿Vamos a obedecer a eso? Dice la palabra, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Somos testigos, hermano. Usted y yo también somos testigos. ¿En qué forma somos testigos? Debemos ser testigos del poder de Dios. El canto que donábamos en la ofrenda habla de una transformación. Y habla, hermanos, de la persona o de las personas que podemos ver aquí. Algunos de ustedes, hermano, eran bien tomadores. ¿Tampoco no? Algunos eran bien fumadores. Algunos eran, hermano, bien pleiteros. No sé si había drogadictos, si aquí había personas que habrían sido drogadictos antes, hermano, pero algunos de nosotros, hermano, vivimos una vida desenfrenada, una vida de perversidad, una vida, hermanos, totalmente contraria a la voluntad de Dios. El mal carácter que teníamos, personas muy ásperas, muy grotescas, mal habladas. Nosotros éramos algunos de ellos. Yo era uno de ellos. Y usted me ve ahora, los que no me conocieron ni me entienden, hermano. Pero si alguno de ustedes me hubiera conocido antes, cuando yo estaba fuera del camino de Dios por algún tiempo, por algunos años, hermano, dirían: ¿y este es el hermano? ¿Este es el pastor? Por eso cuando la gente nos conoce, por eso no creen en nosotros. Yo te conocí, tú eras el borracho ahí en la esquina. Ahora que es que ya, muy santo, muy santo. Pero con esa transformación que Dios hizo en nuestra vida, mal hablados, peleoneros, chismosos, hermano, borrachos, hermano, adúlteros, qué sé yo, todo lo que podamos pensar, hermano, y usted más que nadie sabe, todo lo que usted fue, lo que usted vivió, lo que usted hizo, cómo se pervirtió en el mundo, pero ahora en Cristo, hermanos, estamos en proceso de cambio. Entonces, hermano, ese poder que el Señor nos ayudó, porque algunos de ustedes han dado testimonio que antes de venir a Cristo no podían dejar de tomar. Algunos por ahí hasta juraron y no sé qué, pero no podían dejar de tomar. Pero cuando vinieron a Jesucristo, el Señor les dio la victoria sobre la perversidad, sobre el vicio, sobre la carnalidad, sobre la inmoralidad y sobre todo aquello que, hermanos, que sabemos ahora que a Dios no le agradaba. Y por aquella vida pasada y la vida presente, vemos el poder de Dios obrando en nosotros. El poder de Dios que obra en nosotros cuando no nos interesaba a nadie.
A mí no me importa, que yo sea feliz, que mi familia no sufra y lo demás a mí no me importa nada. Pero ahora en Cristo, hermanos, hay amor unos por otros. Nos amamos unos por otros, unos a otros. Y cuando sabemos que alguien sufre, nosotros también sufrimos con él. Amén. Cuando sabemos que alguien está sufriendo, está batallando, nosotros también nos solidarizamos a esa situación. Y es la única forma en que podemos orar y que nuestras oraciones puedan ser efectivas delante de Dios. Entonces somos testigos del poder de Dios. ¿Por qué? Por el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Y dice la palabra, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. El versículo 33, dice la palabra, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Seguimos el 34. Y dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Dice, un hombre, ellos querían matarlos, hermano, no podían refutarlos. La enseñanza no la podían refutar. Los milagros y las señales tampoco las podían refutar. Eran tan reales, eran auténticas, hermano, que podían ser comprobadas por cualquier persona. El cojo de nacimiento estaba parado enfrente de ellos. ¿Qué podían decir? No había forma de refutar las enseñanzas, no había forma de refutar las señales. Entonces, hermano, y querían matarlos. Vamos a acabar con ellos para que esto se acabe. Pero se levanta un doctor de la ley, uno llamado Gamaliel, y fíjense qué cosa tan interesante le digo en el 35. Dice el versículo 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. El 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas, hermano, era un nacionalista. Era un nacionalista, hermanos, que se pensó ser alguien importante. Teudas, hermanos, se levantó como una forma de revolución, siendo nacionalista y demás, hermano, y logró captar la atención, el que lo siguieran mucha gente. Y él dijo, entre otras cosas, era como un mago, él se pensaba como un mago y como líder, y le dijo a varias personas que lo siguieran hasta el río Jordán, y que en el río Jordán, que tomaran todas sus posesiones, que lo siguieran al río Jordán, y llegando al río Jordán, por su palabra, el Jordán se iba a abrir. No pasó, pero a final de cuentas lo mataron. Y cuando mataron a Teudas, hermanos, toda la gente se dispersó. Ya, no pasó nada. Se acabó el problema. Pero dice el versículo 37, dice la palabra en la 37, después de este se levantó Judas, el Galileo, no lo confundamos con Judas Iscariote ni con Judas Tadeo, este es otro Judas. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Cuando hubo un censo en el año 6 o 7 después de Cristo, y el emperador llamó a un censo, él se opuso. Les decía que el pueblo judío no tenía que someterse a ese censo porque ellos tenían que obedecer a Dios y no al emperador. A final de cuentas, este hombre, también Judas, el Galileo, también le dieron muerte y se acabó el problema. Fíjense, estoy hablando de esto, hermanos, estoy tratando de explicarlo porque a Teudas lo mataron y se acabó. A Judas lo mataron y se acabó. A Jesús lo mataron y ¿qué pasó? ¿Se da cuenta de la gran diferencia?
entre cuando lo que dice Gamaliel en el versículo 38, dice el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿De quién era el consejo o la obra de Teudas y de Judas el Galileo? ¿De Dios o de los hombres? A ver, ¿de Dios o de los hombres? De los hombres, amén. Teudas y Judas el Galileo eran obra de los hombres. Pero sigue el siguiente versículo, versículo 39, lo que es de los hombres se desvanece, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que es de Dios permanece. Amén. Lo que es de Dios permanece para siempre. Si se levanta una iglesia y es de Dios, va a permanecer. Amén. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Si hay un ministerio dentro de la iglesia que es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Es muy fácil entenderlo, ¿verdad? Muy simple. Entonces, hermanos, y lo podemos aplicar a varias áreas de nuestra vida, hermanos. A la familia y a muchas cosas así, hermanos. Pero vamos a ver el siguiente versículo, dice la palabra, el 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjese ahí tantito, los pusieron en libertad. No encontraron ningún problema, ningún pecado, ningún delito, ninguna infracción a la ley en ellos, hermanos. Los tuvieron que poner en libertad, pero como no encontraron con todo y eso, dice que los azotaron. ¿Y sabe cuántos azotes probablemente les dieron? Según la ley, 39 azotes. 39 azotes, y no crea que una sobadita. Eran azotes, hermano. 39 azotes. Fueron los que recibieron los apóstoles. Pero el versículo que sigue, versículo 41, dice la palabra: y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? ¿No salieron tristes? ¿Estarían lastimados? Todos morados, todos abiertos de la espalda, hermanos, porque los latigazos, hermanos, eran de una forma, hermanos, que abrían la piel, hermanos. Salieron flagelados, hermanos, totalmente, hermanos, pero dice la palabra, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Algunos piensan, es que eso es una mentira. Yo he escuchado personas que dicen, es que este libro es una mentira, es una falsedad, es que los apóstoles predicaron por su propio interés. Y digo, ¿qué interés habría de ser latigados? Y todos murieron, hermanos, de una forma trágica por causa del Evangelio. Y si ellos murieron por eso, yo creo, hermanos, que si esto hubiera sido una mentira, los discípulos lo hubieran sabido. Si Jesucristo no hubiese resucitado realmente, ellos lo hubieran sabido y jamás se hubieran atrevido, hermanos, a anunciar la resurrección de Cristo como algo veraz. Ahora, no solamente era que lo anunciaban como algo veraz, sino que se atrevieron a entregar su vida por esa verdad que ellos estaban anunciando. Muy fácil hubiera sido para Pedro y los demás apóstoles, pues no quieren que prediquemos, pues ya no predicamos. Si nos van a matar, nos van a torturar, nos van a flagelar por causa de predicar el Evangelio, pues dejamos de predicar. Pero era tan fuerte, era tan real esa verdad, hermano, en sus vidas, esa fe en sus vidas, era tan real que no les importó ser torturados, ser latigados, ser aserrados, ser acuchillados.
y ser decapitados por la causa de Cristo. Y lo hacían con gozo. Y cuando yo estaba pensando en esto, dice, y salieron del concilio gozosos por haberlos tenido por dignos de sufrir por la causa de Cristo. Digo, ¿en qué estarían pensando? Bien lastimados, bien adoloridos por todos lados, hermano, pero gozosos, alegres, porque habían sufrido por Cristo. Y cuando estaba yo pensando de eso, yo estaba diciendo en mi mente, ¿no será que se acordaron del Maestro? ¿No será que se acordaron de las palabras del Sermón del Monte? ¿Se acuerdan de las palabras del Sermón del Monte de las bienaventuranzas? Ahí en Mateo capítulo 5, versículos del, me parece que es el 9. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 10. Y dice la palabra, gracias hermano, bienaventurados los que padecen persecución. Eso lo está diciendo el Maestro, hermanos. El Maestro de maestros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución religiosa, porque eran los líderes. Pero hay familiar también. Hay persecución familiar. ¿Y cuál es la persecución familiar? Cuando usted vino a Jesucristo, hermanos, y su papá, su mamá, su hermano, y su tío, su primo, le dejaron de hablar. Y algunas veces no solamente les dejaron de hablar, sino les empezaron a hacer el feo, a rezagarlo, a degradarlo. Eso se llama persecución familiar. Así es que, ¿cuántos han sufrido persecución? Política, hermanos, cuando el gobierno prohíbe predicar el Evangelio. Religiosa, social. Lo social, hermano, es cuando los vecinos nos empiezan a degradar, nos empiezan a hacer a un lado, nos dejan de hablar. Eso también es persecución social. Estábamos en un lugar por allá por Córdoba y le tocan las campanas, empezaron a tocar las campanas en una campaña hace como 25 años, 30. Y una hermana entra bien angustiada y nos dice a los que íbamos de campaña ya, yo tocaba en aquel tiempo, hermanos, y nos dice, hermanos, pónganse a orar, porque ya empezaron a tocar las campanas y vienen por nosotros a apedrearnos, a golpearnos. Y yo sí me asusté, tenía yo como 14 años, sí me asusté, la verdad sí me asusté. Y vi que el pueblo se empezó a juntar, hermano, porque sí se empezó a juntar el pueblo. Y como la campaña estaba a flor de carretera, a orilla de carretera, y todo se veía para acá, no había muros. Y yo que me voy por un rincón por allá, digo, si me van a golpear, que sea yo, aunque sea el último. Así pensé. Pues qué culpa yo, ¿no? Porque a veces decimos, sí le entro, pero cuando se ve la de veras, hermano, allí muchos flaquean, muchos reniegan. Fíjese, y yo a veces he pensado, Pedro tenía un poder, hermano, imagínense el poder que tenía Pedro. Con su sombra sucedían los milagros. Qué tremendo hombre de unción, hombre de poder, ¿a poco no? Pero, ¿por qué no evitó los latigazos? Cualquier persona malintencionada, tiene santo poder, pues a veces los latigazos no te van a doler. Pues no sé si le dolieron, la verdad es que la Biblia no dice si le dolieron o no le dolieron. Al final de cuentas, le dolieron o no le dolieron los latigazos, hermano. De todas maneras, él estuvo contento y gozoso. Y cuando yo pensaba en esto, digo, seguramente cuando estaba ahí recibiendo los latigazos uno a uno, 1, 2, 3, 4, se estaba acordando del Maestro. Cómo sufrió por su causa y por nuestra causa. Y no solamente se acordó del momento en sí, cuando su maestro y nuestro maestro sufrió los latigazos y la cruz,
sino también se acordó de estas palabras cuando dice: bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso les preguntaba, ¿quién ha sufrido persecución? Yo sí he sufrido persecución, hermano. Nunca me han latigado, nunca me han dado un golpe, por la gracia de Dios. He estado cerquita, pero no me han llegado. Pero sí me han despreciado, pero sí me han rezagado. Amén. Y creo que en esto todos participamos, hermano. En algún momento a todos nos han despreciado por la causa de Cristo. Y les digo esto, hermanos, porque la promesa es para usted y para mí. Somos bienaventurados. Soy bienaventurado. Y tengo que ponerme contento como el apóstol Pedro, gozoso, porque Él me está poniendo por digno de participar de los padecimientos de Cristo. Amén. Así que ya no se ponga triste, hermano. Ya no se ponga triste. Que la familia lo desprecia. No se ponga triste. Usted gócese, hermano. Es más, y véngase al servicio, véngase con los hermanos, hermano. Y porque aquí hay paz, aquí hay armonía, aquí debe haber unanimidad, hermano. Y el siguiente versículo, el 11, dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. ¡Qué precioso! Ustedes son bienaventurados cuando por la causa de Cristo ustedes son vituperados. Ustedes son, hermanos, perseguidos por la causa de Cristo. Dice, y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Amén. Y el siguiente versículo, el 12, dice la palabra: gócense o gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué estaban pensando Pedro y Juan cuando estaba recibiendo los latigazos, hermano? 39, 1-1, se estaba acordando de su maestro, cómo sufrió por su causa, pero también se estaba acordando de las palabras del maestro. Cuando ustedes sean latigados, cuando ustedes sean perseguidos, cuando a nivel social los persigan, hablen mal de ustedes, cuando su familia los degrade, cuando la familia deje de hablarles por la causa de Cristo, dice, gócense y alégrense, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de ustedes, pero vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. El tiempo, las aflicciones presentes, dijo el apóstol Pablo, no son nada comparable a la gloria venidera que nos espera. ¿Hay persecución? Sí. ¿Y va a haber más? Sí. Quisiéramos orar, hermano, para que el Señor quitara la persecución. Señor, que no haya persecución en México, que haya libertad. Y oramos por ello, hermanos, pero lo cierto es que en México y en el mundo entero, cada vez la persecución se va a agudizar más y más y más. Y nos asustamos. Pero en México no estamos lejos de eso, hermanos. Y más ahora, la persecución se ve, hermanos, desde el gobierno, desde las leyes. Usted sabe, hermanos, que en México ya está prohibido hablar de la homosexualidad, predicar de la homosexualidad, del lesbianismo. Dice, voy a volver al versículo 41, dice la palabra: entonces salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, fíjese, hermano, y todos los días en el templo. ¿Cuántos días a la semana? Todos los días. Y todos los días en el templo. ¿Y dónde más? Y en las casas. ¿Qué pasaba? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Estamos muy por debajo, hermanos. Ellos todos los días. Y algunos piensan, hermano, que 2 horas o 3 horas que estemos aquí, ya está, se cansaron, ya. La iglesia primitiva todos los días, en el templo, en las casas, no cesaban de predicar y de enseñar al Cristo resucitado. Yo le animo, hermanos, a que cada día tenga un tiempo devocional. Y cuando se trate, hermanos, de que tenemos reunión en la iglesia, no deje pasar la oportunidad, hermano, que usted pueda venir, hermanos. Todos los días, en el templo y en las casas, no cesaban de predicar y de enseñar al Cristo resucitado. Predicar a Jesucristo. Pongamos más empeño, hermanos. Echémosle ganas al tiempo devocional, al tiempo de oración. Y vamos a ponernos de pie.